Ya por el año 2009 realizó la primera denuncia contra el ministro Julio De Vido. También está con nosotros Leandro Spuig, quien fue el ex titular de la SIGEN. De la AGN, perdón, la Auditoría General de la Nación, que corresponde al Congreso. Gracias a los dos por haber venido. En aquella denuncia, Morán, ¿era fácil ir contra Julio De Vido en aquel momento? No, la verdad es que era el momento de mayor poder del kirchnerismo. Hubo tres momentos en ese caso, que fue la denuncia en un proceso que se había hecho el proceso de licitación y todavía no estaba la ejecución de la obra completa. El presidente de la Nación ya en el 2015 le da la orden al nuevo interventor Seidán para que haga la auditoría y que es casi una autopsia de esos sobreprecios que nosotros habíamos denunciado. Y me parece que este es un tercer momento muy interesante. Los cuadernos de alguna forma marcan la contracara de los sobreprecios denunciados, diciendo la plata iba a estos bolsos e iba a estos funcionarios. Entonces me parece que son los tres momentos debajo de la conducción del juez Ollarvide, del juez Bonadío, que tuvo distintos momentos también de celeridad para la investigación. ¿A qué se deben esos vaivenes de Bonadío? De marzo del 2009 en adelante él investigó poco y terminó cerrando la causa en el 2014-2015, aún con Cristina presidente. Y cuando llega la investigación que pide el propio presidente de la Nación a través del titular de Seidán, ahí la Cámara le ordena y le dice: Bonadío, reabra aquella vieja denuncia que habíamos hecho nosotros. Bien. Después, la AGN en su momento pudo aportar datos que hoy, cruzados con los cuadernos, digamos, se genera esa luz que se esperaba de chequear datos cruzados. Yo creo que el aporte de los cuadernos, sobre los cuales no podemos pronunciarnos porque está en manos de la justicia, tiene un gran valor si se lo mira en la medida en que están comprometiendo empresarios. Yo he dicho siempre que en este país, después de una experiencia tan extensa a cargo de un organismo como la AGN, de control, es muy importante que también el empresariado pueda ser visto y examinado. De lo contrario, no hay posibilidades de completar la matriz de lo que puede ser la corrupción. En este sentido, esta investigación no tiene antecedentes de detención de tantos empresarios, ¿verdad? De tantos empresarios. Probablemente en la causa de 11, la primera, la 1, hay ahí una serie de empresarios, sobre todo en el caso de los hermanos Irigliano, donde realmente empezó... Que también los investigaron. También los investigamos por parte de la AGN. Esto es una cuestión importante, pero creo que esto va a tener enormes frutos si se lo mira en conexión con todos los otros elementos que figuran ya en las investigaciones previas. La auditoría ha auditado todas las áreas de debido y en todas ha encontrado la misma matriz. Desde las altas esferas del poder se establecen mecanismos que facilitan más abajo la posibilidad de altos niveles de corrupción. Esto acontece acá, como lo vemos en este caso, donde está comprometido altos sectores que van a desplegar posibilidades de toda esta forma, este striptease de corrupción, ¿no es cierto?, donde cada uno va participando, una especie de lo que pasó en Brasil, lo que está pasando. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos otros ejemplos interesantes. Acá colabora la justicia y es por eso que es importante la investigación periodística de Cabot, pero complementada por una actitud positiva de la justicia. En el pasado, cuando la tuvo, las pocas veces que la tuvo, pudimos avanzar. Le diría, por ejemplo, en el caso de sueños compartidos que auditamos, detectamos una gran cantidad de irregularidades, siempre en la misma matriz de corrupción, pero también lo pudimos hacer porque tuvimos una buena articulación con la justicia. Es que cuando esto sale a la luz y pasa a ser conocido por la opinión pública, es muy difícil para la justicia no avanzar. Y si lo hace es al riesgo del propio prestigio y de incluso alguna sanción o destitución. La clave es que se sepa para que la justicia sienta la presión de actuar. Sí, es cierto. Y como muy bien dice Leandro, vivimos una década muy difícil en donde casi todos los organismos de control
estaban influenciados, cooptados, y ahí quiero rescatar la figura de Leandro de Puy como presidente de la AGN, que quizás fue uno de los pocos organismos que realmente hizo auditorías y que nos permitió a quienes éramos diputados o senadores en ese momento, como organismo auxiliar del Congreso y del Poder Legislativo, tener papeles de trabajo que, como bien decía Leandro, marcaban las irregularidades en cada una de las cajas. Y fue maltratado debajo por de eso debido, también. había irregularidades siempre. Sí, le costó también, ¿no? Costó mucho, realmente. Mucha mala sangre. Mucha mala sangre. Hubo momentos, intentos así institucionales de destitución. Llegaron a destituirme. Pero bueno, hubo realmente una reacción que en esto yo quiero rescatar. La ciudadanía me acompañó, no solamente en ese momento la oposición, ciertamente, pero aquel cartelito, cuando me destituyeron, yo fui al Congreso porque esperaba que trataran el informe, o 6 meses más tarde, sobre la tragedia de Once, que nosotros habíamos hecho con anterioridad y que anticipaba la tragedia. Y sin embargo, cuando se iba a tratar ese tema, a mí me destituyeron. Para invalidar el informe y todos los informes que se habían hecho condenatorios que mostraban realmente no solamente que había habido una negligencia de parte del gobierno, sino que era la consecuencia necesaria de tantos años de corrupción, de falta de mantenimiento y de una política deliberada que había conducido a transformar cada vez una prestación del servicio en condiciones de menor calidad y con mayor riesgo, que desembocó en la tragedia. Para toda la sociedad en su conjunto esto genera indignación, porque también es muy común escuchar en nuestro país que dicen, bueno, acá la corrupción no le importa a la gente, le importa la economía, obviamente la inflación, la inseguridad, la salud, pero la corrupción no es un delito que a la gente en su conjunto la afecte o la indigne, ¿es así? Pero la corrupción mata, en el caso de Once, como bien decía Leandro, o equivale, en solo este caso, donde el fiscal dice hay 156 millones de dólares, equivale a 3 millones de asignaciones universales por hijos que en este caso fueron coimas y se llevaron en bolso los funcionarios, supuestamente según la investigación. Equivale a 100 hospitales, a 150 escuelas. Entonces, la corrupción no es abstracta. Del otro lado de un sobreprecio está la obra que falta. Por eso es fundamental. Y más aún, cuando por estos días a todos los argentinos le cuesta la actualización tarifaria y muchas veces reniega contra las políticas del presidente de la Nación, la verdad es que hay que destacar que todos estos esfuerzos que se están haciendo para la actualización tarifaria es porque venimos de años de despilfarro y corrupción, en donde mientras estos bolsos de las usinas de Río Turbio iban a parar a los bolsillos de funcionarios, se terminaba pagando con subsidios que generaban inflación y pasábamos de una matriz exportadora a una matriz importadora de energía. Entonces no fue gratis para la Argentina este despilfarro y corrupción. ¿Pero la energía que pagamos más cara tiene que ver con esto o no? No, pero no tenga ninguna... ¿Directamente? Mire, en el 2006-2007... se exportaba energía y los mismos gasoductos que se construían para exportarle a Bolivia, a Chile, terminaban años después importando, porque inclusive muchas de estas obras que se pagaban sobre precios ni siquiera se terminaban. No se terminaba Condorcliff, no se terminaba La Barrancosa, no se terminaba Río Turbio. Y por ende esa matriz de corrupción también fue generando que se terminara importando energía. Mire, la línea eléctrica de alta tensión, hay un empresario que hoy es detenido, que es Gerardo Ferreira, y que simboliza eso. Es Gerardo Ferreira, el presidente de Intesar, que es la empresa que ejecuta las obras energéticas. Electroingeniería llegó hasta tener medios de comunicación como Radio del Plata, pero la empresa que hace obras energéticas. Y Gerardo Ferreira fue eso, y fue eso en la línea eléctrica alta tensión Pico Truncado Río Turbio, que también fue una auditoría de la AGN. Por eso digo, esa matriz de corrupción y despilfarro la pagamos todos los argentinos, por lo tanto no puede ser abstracta a nuestra sociedad. Tiene que haber justicia, prisión para los corruptos y que devuelvan lo robado, y ahí se tiene que aprobar la ley de extinción del dominio. Después, ¿a usted le sorprende ver ahora
presos tras las rejas a empresarios que a lo mejor hemos conocido en algún acto, algún evento, hombres por supuesto millonarios, de guante blanco, que fueron parte de esta matriz de corrupción? ¿Justifica algo en ellos para sobornar a un funcionario, para darle sobra? Yo creo que a la luz de lo que nosotros vimos no tendría que sorprendernos. Sin embargo, es cierto que nos encontrábamos frente a situaciones de una inmensa frustración. Por ejemplo, Jaime, a pesar de que nosotros denunciábamos ya en 2003, 2004, hechos que marcaban ya un índice elevadísimo de corrupción, de desviación de fondos, nunca fue convocado por la justicia, ni siquiera como testigo mientras fue funcionario. A pesar de que nosotros teníamos discusiones públicas donde decíamos, señor Jaime, usted no puede seguir recibiendo gratificaciones de las empresas a las cuales usted le entrega todos los días subsidios, bonificaciones por obras de mantenimiento que no se realizan y que nos van a llevar a grandes tragedias. Diríamos, había un retraso muy marcado en la acción de la justicia. Hay una pedagogía siniestra en este país que hace de que la justicia no se mueva cuando alguien está en el ejercicio del poder. Y esto es lo que crea una sensación de impunidad absoluta que les permite hacer las peores barbaridades inimaginables. Si uno ve, por ejemplo, este cuaderno, pero también ya existieron intercambios de mail entre los mismos autores de una gran estafa nacional, que fue, por ejemplo, la compra de material ferroviario a España y Portugal, que fue realmente una compra de chatarra, una cosa vergonzosa. Ellos mismos se dicen en los mails, mira, si seguimos así, vamos a terminar presos por estúpidos. No podemos seguir haciendo cosas tan torpes como es ni siquiera ir al puerto, mandar cuando hay un armador que va a transportar, que por lo menos tome nota de las cosas que se van a enviar. Ni siquiera eso. Fue tan... Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de la justicia? ¿Qué dijo Ollarvide? No tienen valor probatorio los emails. Y tuvimos que hacer una auditoría desde cero para demostrar que había ahí una situación infame de despilfarro, diríamos, de robo y de apropiación de los bienes del Estado. La verdad es que en eso hay una moral. La justicia tiene que intervenir, porque la justicia con retraso no es justicia. Exacto. Hoy lo que se requiere ya no es solamente condena, es la vigencia de la ley de extinción del dominio. Hay que recuperar en este país. El dinero robado. Hay una economía negra que ya nadie puede utilizar, que está estoqueada en lugares secretos, porque nadie puede utilizar tantos fondos clandestinos. La acumulación en dinero, en monetario, que se realizó en la Argentina fue lo que llevó, por ejemplo, a que los billetes de 500 euros dejaran de utilizarse. Y si usted en Europa quiere cambiar 500 euros, le van a decir el origen, le van a crear dificultades en un examen. Para rastrearlos. ¿Por qué? Porque acá se acumuló el país. La Reserva Federal de Estados Unidos dijo, en Argentina hay muchísimo más dólares de los que aparecen registrados. Mire, tenemos fama mundial, pero acá la justicia no se daba cuenta. Menos mal que ahora parece que tenemos que empezar. Parece. Veremos cómo sigue. ¿Usted quería agregar algo? No, a propósito de lo que dice Leandro, muy breve. Es importante el llamado indagatoria de Ollarvide, porque Ollarvide precisamente, el día de la tragedia de Once, la tragedia sucede a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde saca la resolución diciendo no son válidos los mails. Y eran 2.200 mails que justificaban el circuito también del dinero. Y oh casualidad, Manuel Vázquez, el asesor de Ricardo Jaime, también hablaba en esos mails del número 1, como lo dice el chofer de Barata. El número 1 era Néstor Kirchner
y después el jefe era el jefe que tenían cada uno. Pero el número uno, fíjese, un secretario por un lado y un chofer por otro, años distintos, uno por mail, otro en cuadernos, los términos de organización han sido los mismos. Sí, y la verdad es que se van sumando exfuncionarios kirchneristas ahora en la cárcel y realmente es llamativo la lealtad que han tenido porque ninguno se ha quebrado ni ha dado ninguna información ni ha confesado ningún delito. Siempre hablan de un plan orquestado para perjudicarlos. Acá la novedad, que no es menor, por el contrario, es muy importante, que hay empresarios que más que tener lealtad con ellos lo que tienen hoy es bronca. Porque un empresario puede decir al final, por tu chofer termino yo preso. ¿No era que esto era un arreglo entre todos y cerrado y sin filtraciones? Es decir, el empresario hoy tiene bronca con el que coimió. Porque ese chofer que no fue leal es el que lo mete preso. Una maquinaria millonaria que hasta ahora estaba cerrada, digamos, para todos. Con lo cual, ¿cómo creen que pueden reaccionar un empresario? ¿Es lo mismo que esté preso Jaime? ¿Usted lo conoció a Jaime? ¿A que esté preso un empresario? ¿Es lo mismo, Depuy? No, yo creo que lo que hay de nuevo en este caso es que realmente se profundiza en todos los actores de la corrupción. Y esto es muy importante y el valor de estos papeles, de estos cuadernos, al igual de lo que pudo ser los emails de esa época, en este caso tienen una articulación con la justicia. Y la justicia va a avanzar en este caso si se puede articular con todos los otros elementos y actores. Porque la forma en que se canalizaban los fondos, en que se producía la corrupción, era idéntica. Cuando hablábamos del informe sobre el tendido de alta tensión, que probablemente es interesante ese, porque es el primero donde se cambia el régimen histórico de la contratación pública con el precio testigo por la mayor oferta, la mejor oferta. Sí. Y a partir de ahí se genera una situación, digo, si uno puede articular cada uno de los sectores, no olvidemos que Debido es el ministerio que tiene mayor asignación de fondos y mayores áreas con desembolsos. Y en todas usted va a encontrar una misma lógica, la articulación de mecanismos que facilitan desde arriba la realización. Por eso es que el examen ahora y el hecho de que el empresariado esté también puesto en cuestión obliga a un arreglo de cuentas que antes se venían preservados. Si uno mira el conjunto de la ejecución presupuestaria de esos mecanismos, va a encontrar que esto es probablemente un hecho que va a tener un enorme, va a ser un caso piloto. Sí, ya está a la altura, si lo comparamos.